Hola, bienvenido a Thinking Forward, el podcast de innovación, ciencia y sostenibilidad de Zetaqua. Actualmente vivimos en un contexto marcado por la emergencia climática y sus múltiples consecuencias, entre ellas el déficit hídrico de los territorios, es decir, que en muchas zonas se necesita más agua de la que se dispone. Para afrontar esta problemática, el uso de recursos hídricos alternativos, como el agua regenerada, se plantea como una de las grandes opciones para afrontar este reto de una forma sostenible, circular y respetuosa con el medio ambiente. Ya hay muchas iniciativas y proyectos que han empezado a trabajar en estas alternativas, con el objetivo de explorar el potencial del agua regenerada para diferentes usos, como por ejemplo el riego agrícola o urbano. Hoy tenemos la oportunidad de conocer, de la mano de un experto en el tema, el potencial del agua regenerada. Soy David Pacheco y esto es Thinking Forward. ¡Empezamos! En este episodio nos acompaña Álvaro Mayor, investigador y Project Manager en Zetaqua Barcelona. Álvaro es ingeniero químico y experto en el tratamiento de aguas residuales. Actualmente se está doctorando en Ingeniería de Procesos Químicos. Bienvenido, Álvaro, es un placer tenerte hoy aquí. Gracias por invitarme, David. Antes de entrar en materia, como ya es tradición en este podcast, te retamos a adivinar la pregunta que lanzó nuestra directora técnica de programas en el episodio anterior, donde hablamos de la transferencia del conocimiento y los programas de financiación. ¿Aceptas el reto? Por supuesto. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el ratio de éxito promedio de los programas de financiación a nivel europeo? Opción A, 3%. Opción B, 13%. Y opción C, 33%. La opción correcta es la B, un 13%. Efectivamente, muy bien, Álvaro. Se nota que estuviste atento al podcast de Joana Tubella. Actualmente, la tasa de éxito promedio de los programas de financiación europeos es bastante baja, de un 13%, por lo que desde Zetaqua nos esforzamos diariamente para ser pioneros en este campo. Con la pregunta de Joana resuelta, empezamos. Álvaro, ¿puedes explicarnos qué es exactamente el agua regenerada y qué beneficios tiene? El agua regenerada es un agua que en general saldría de una depuradora y que se emitiría al medio, y en este caso se le da un tratamiento, otro tratamiento, también llamado tratamiento terciario, y lo que se hace es darle una segunda oportunidad a esta agua. Es como si el agua tuviera una segunda vida y gracias a ello se le pueden dar nuevos usos. La ventaja principal que tiene esto es que al final estás consiguiendo como regenerar o reciclar el agua que volvería al medio y le das un segundo uso. Al final estás dejando de consumir un recurso hídrico que puedes al final utilizar para otra cosa. Entendido. Aunque ya son varias las iniciativas que están explorando y demostrando el potencial del agua regenerada para diferentes usos, esta sigue siendo una gran desconocida para mucha gente. ¿Crees que esto es una barrera a la hora de fomentar su uso? Y en esta línea, ¿cuáles dirías que son las principales barreras actualmente? Desde mi punto de vista, yo creo que hay dos principales barreras. Una es la que acabas de demostrar y es la principal que habría que lograr de construir. Es el desconocimiento. Y esto nos pasó cuando empezamos este proyecto. En el primer sitio demostrativo en el que colocamos el piloto, la primera pregunta a la que nos tuvimos que enfrentar por parte del público fue ¿qué es el agua regenerada? Entonces yo creo que lo principal en estos casos es lograr concienciar a la ciudadanía. Tienen que saber lo que es, por qué es útil y qué valor nos está aportando a la sociedad. Luego tenemos, por otro lado, desde la parte de gestión, el sistema de distribución. Al final es un agua que viene desde sitios, de diferentes sitios, con lo cual tienes una producción difusa y necesitas generar o crear toda la infraestructura necesaria para poder llevar este agua a todos los puntos en los que sea necesario. Perfecto, Álvaro. El agua regenerada, como su propio nombre indica, pasa por diversos procesos de tratamiento para asegurar su máxima calidad y seguridad. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de ellos y de los requisitos de calidad que debe cumplir este agua antes de ser utilizada de nuevo? A nivel de tratamientos podemos distinguir dos tipos de producción de agua regenerada. Tendríamos lo que es un tratamiento básico que en general se basa en diferentes sistemas de filtración sencillos y por último una etapa de desinfección en general que se hace con cloración. Esto ya te permite tener un agua regenerada de una calidad suficiente, pues por ejemplo, para aplicaciones de riego. Y en otro caso, si necesitas un agua de mayor calidad, ya nos vamos a aplicaciones de terciarios avanzados en los que se utilizan procesos de membrana. Esto un poco dependiendo del tipo de aplicación en la que se quiera utilizar. Te puedes ir desde procesos de ultrafiltración a nanofiltración o incluso ósmosis inversa. Genial, Álvaro. Y una vez se ha adquirido la calidad óptima, como nos has explicado,
¿Para qué se utiliza el agua regenerada actualmente? Hoy en día hay diversos usos, entre los que destacan urbanos, como podría ser el riego de parques y jardines, industriales, en el que este agua se utilizaría como agua de proceso, recreativos, que este es uno bastante conocido, que es, por ejemplo, el uso para riego en campos de golf, ambientales, que es, yo creo, la mayor aplicación que tienen ahora mismo, como por ejemplo recarga de acuíferos o mantenimiento de humedales. Y por último, aplicaciones agrícolas, que es la que estamos explorando ahora mismo, que ya se hacen, pero aún hay mucho recorrido por hacer. Recientemente, Aigües de Barcelona y Cetacua, juntamente con el Ayuntamiento de Cornellà del Llobregat, han inaugurado en la Central Cornellà el Huerto Urbano Regreen, un proyecto piloto de innovación que tiene como objetivo demostrar el potencial del uso de agua regenerada para la agricultura hidropónica en el entorno urbano. ¿Puedes ponernos en contexto sobre qué es la agricultura hidropónica y en qué consiste el proyecto? La agricultura hidropónica, por su parte, es un sistema de agricultura que no necesita un suelo como tal. Este tipo de cultivos se hacen en un sustrato inerte, en este caso nosotros hemos empleado perlita, y en este tipo de sustratos lo que se hacen es se colocan las plantas que se quieran crecer, estas desarrollan sus raíces a lo largo de este sustrato y se utiliza un riego por goteo que es el que permite mantener la humedad en este sustrato. De esta forma, el suelo no aporta ningún tipo de nutrientes y los nutrientes se aportan en forma de gotas a través de los difusores, y el exceso de agua que quedaría o que saldría a través del sustrato se recoge y se puede reutilizar. De esta forma no se pierde ni una sola gota de agua en un cultivo hidropónico. El único agua que se puede perder es la que al final se pierde por transpiración de las plantas. Y esta es una de las principales ventajas de los cultivos hidropónicos frente a los cultivos convencionales. Al final lo que hacen es que te permiten tener un consumo de agua muchísimo menor que el que tendrías en un cultivo convencional. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en este proyecto piloto? Yo me centraría en dos resultados principales. El primero es la calidad del agua empleada, que es agua que sale de la estación regeneradora del Prat. Es un agua con unos estándares de calidad altísimos y que cumple sobradamente lo establecido en la legislación actualmente. Y el segundo de los resultados que hemos obtenido es, comparando para fresas y lechugas, que son los cultivos que hemos trabajado nosotros, comparando la agricultura hidropónica versus la agricultura convencional, hemos obtenido consumos de agua para riego entre un 60 y un 70% menos que para el cultivo convencional. Uno de los objetivos de este proyecto ha sido el de transmitir y demostrar a la ciudadanía que el uso de agua regenerada para el riego es totalmente seguro. Con este objetivo en mente, el piloto ha circulado por diferentes zonas del área metropolitana de Barcelona, accesibles a la población. ¿Puedes explicar a aquellos curiosos que se han acercado a verlo o a los que no han podido cómo funciona el piloto? El piloto tiene, para empezar, un depósito grande, que es ahí donde se almacena el agua regenerada. Esto traemos el agua regenerada en nuestro caso del Prat, aunque podría ser de otras instalaciones. Se coloca en este depósito y esta agua se bombea hacia el sistema de riego. Por el camino tenemos otro depósito en el que hay una disolución concentrada con nutrientes que luego se diluye a la concentración exacta que necesitan las plantas para crecer, con lo cual se mezclarían el agua regenerada con los nutrientes y esto es dosificado por goteo a las plantas. Las raíces de las plantas están en contacto con este agua y absorben los nutrientes y esto es lo que les permite crecer, y el exceso de agua que se pueda generar se recoge por la parte inferior del sustrato y se almacena en otros dos depósitos para luego volver a utilizarla en el riego. Y esta es la forma que comentaba antes en la que así no se desperdicia ni una sola gota de agua. Finalmente, Álvaro, como has apuntado a lo largo de las preguntas anteriores, el agua regenerada está demostrando ser una alternativa eficaz, pero aún no es una práctica muy extendida. ¿Crees que acabará siendo una práctica utilizada a corto o medio plazo? Y si es así, ¿cuándo se estima que será una práctica generalizada? Ya somos capaces de producir un agua regenerada con una calidad excelente. Y no solo eso, sino que además somos capaces de adaptar la calidad del agua a los requisitos que tenga su uso final. Con lo cual, de cara a la implementación, lo que necesitamos a día de hoy es promover su uso y lograr superar esta barrera de concienciación social que hay a día de hoy. Además, necesitamos desarrollar la infraestructura que he comentado antes para poder llevar este agua a todos los sitios en los que sea requerida. Y yo creo que de aquí a 5 u 8 años ya deberíamos de ser capaces de estar suministrando toda el agua regenerada que se pueda producir en las diferentes zonas urbanas
de tal forma que se pueda incrementar muchísimo la resiliencia urbana frente a periodos de sequía. ¿Cómo crees que se podría promover su uso? Yo creo que la mejor forma de promover su uso es con proyectos como este, como en el caso del Regreen, en el que se hace un piloto demostrativo en el que la gente puede venir a verlo y puede entender realmente cómo está funcionando. Es un proceso realmente sencillo en el que la gente es capaz de ver que están creciendo las plantas, que al final nosotros mismos somos los que hemos podido consumir esas plantas, que la calidad del agua es excelente y que al final es algo que funciona y que es realmente sencillo de comprender una vez lo tienes delante. Genial, muchas gracias Álvaro. Realmente ha sido súper interesante charlar contigo sobre este tema. Antes de terminar, me gustaría que lanzaras una pregunta a nuestros oyentes y que el próximo o la próxima invitada recogerá al inicio del próximo episodio. Por supuesto. Para mí la pregunta sería, sabiendo que el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua y que el 97% de ese agua es salada, ¿cuál es el volumen de agua potable disponible actualmente en nuestro planeta? Las opciones son un 3%, un 1% o un 0,007%. Como siempre, la respuesta la daremos en el siguiente programa. Mientras, si nos echas de menos, puedes revisar nuestro perfil y escuchar el resto de episodios disponibles. Y sin más, Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Muchas gracias por invitarme, David. Y antes de despedirnos, recordemos las 3 ideas clave que nos ha transmitido Álvaro, con las que deberíamos quedarnos. Primero, que el agua potable es un bien muy escaso que debemos proteger y preservar, y que el agua regenerada es clave para luchar frente al estrés hídrico, en este caso, y aumentar la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático, con un ejemplo muy concreto que hemos comentado con Álvaro, como es el proyecto Regreen, en el que este tándem entre agricultura hidropónica y el uso de agua regenerada pues han tenido un papel clave y pueden ser de gran utilidad para el futuro, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de alimentos y de agua en las ciudades. También ha quedado claro que a nivel tecnológico estamos preparados para proveer de agua regenerada incluso a la carta, adaptando la calidad de este agua regenerada para diferentes usos, por lo que es una cuestión de superar las barreras que existen actualmente, como es la barrera social o la barrera de las infraestructuras a nivel de distribución de este agua regenerada, para que su uso sea mucho más extendido y logramos acercarnos un poquito más a este objetivo. Como ya sabéis, este es el podcast de Cetaqua, el Centro Tecnológico del Agua, creado para asegurar la eficiencia del ciclo del agua y que con este podcast se asegurará de que tú también sigas Thinking Forward. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente. No olvides seguirnos en redes sociales, en cetaqua.com, y pinchar en la campanita que aparece en la parte superior de nuestro perfil para enterarte siempre cuando subimos un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!